Manipulación religiosa es el programa de hoy. Este es UPL 360. Para desarrollar este extraordinario tema me acompaña Pedro Reyes desde Honduras. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hace un par de años se abrió en Cancún el campus de Universidad para Líderes para preparar nuevos servidores de la palabra, personas que tengamos la convicción y que creamos que Dios nos ha llamado para un fin, un propósito especial. Ha llevado una tarea impresionante de educar y de formar a nuevos líderes con una responsabilidad completamente bíblica. Yo los invito a que participen en Universidad para Líderes, que se formen, que se eduquen. Constantemente la palabra de Dios nos llama a que seamos diligentes y que nos presentemos como obreros aprobados ante Dios y no tengamos nada de qué fallar. Así que yo los invito, nos preparemos. Universidad para Líderes es una excelente opción. Estoy consciente de mi llamado a ser una líder que trasciende. Necesito tener las herramientas para cumplir el destino que Dios tiene para mi vida. Estudia algo muy tuyo, el Diplomado en Liderazgo Avanzado. UPL 360 me acompaña para desarrollar este tema Pedro Reyes. Pedro, vamos a hablar de la manipulación religiosa. Se nos acusa a los pastores, especialmente con el tema del dinero, que somos unos manipuladores. ¿Será que existe la manipulación religiosa? Sin lugar a dudas, la manipulación, no solamente en lo religioso, sino en las distintas esferas de la vida, es parte del ser humano. Yo creo que es producto de esas mismas obras de la carne que el apóstol Pablo habla. O sea que la manipulación es mala per se. Yo creo que cuando la manipulación se utiliza para intereses propios o de grupo o de persona. En detrimento de otros, por supuesto. Es correcto. Entonces, eso hace que la persona entre en ese estado de egoísmo y no de compartir con el otro. Y eso hace que la manipulación se vuelva un pecado, una obra de la carne. Definamos primero qué es manipulación, ¿verdad? Y podríamos decir que es el acto mediante el cual usted lleva a la persona al lugar donde usted quiere llevarla, ¿verdad? Mueve el timón para un lado, entonces la nave va para ese lado, ¿no? Usted tiene esa habilidad de mover a las masas, a las personas. Entonces, los religiosos, los pastores, tienen masas delante de ellos y entonces puede moverlas. Y especialmente el tema más neurálgico en esta cuestión del movimiento de masas es dinero, Pedro. Sí, pero cuando ese dinero está al servicio del reino y cuando ese dinero está al servicio del prójimo, yo creo que es muy importante el instrumento de la manipulación. Pero cuando ese instrumento llamado manipulación es para intereses propios, para enriquecimiento ilícito, para poder tener subyugado a un grupo con herejía, desde el caso de la religión o de la política, tener a alguien sometido para sus propios intereses o sus propios planes y propósitos. Entonces, es que, Pedro, ese es el problema, porque la gente acusa a los pastores porque andan en el carro último modelo, porque viven en grandes casas y entonces dice vive de los diezmos. Y, por ejemplo, cuando yo leo los periódicos, entonces allí en los comentarios de las personas son bien contrarios, porque dice se están aprovechando de ellos y entonces ahí ellos hablan de un fenómeno de manipulación. Bueno, siempre en la iglesia se da ese fenómeno, que tenemos gente que lo ve como que es muy importante que ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, viva dignamente, que le representa dignamente, y es correcto. Pero otros que comentan, y por lo general los que hacen esos comentarios fuertes sobre los pastores y pastoras, son aquellos que muchas veces no ofrendan, no dan, sino que critican este tipo de cosas. Pero también eso le permite a ese ministro tener cuidado y ser un buen mayordomo para dar
fe de su testimonio ante propios y extraños, de tener cuidado. Yo creo que los extremos son los peligrosos. Ahora, ¿por qué los líderes utilizan la manipulación? Y cuando hablo de líderes, no solamente religiosos, en todas las esferas, los líderes políticos usan la manipulación, es decir, que ellos mueven a las personas según su propia agenda. Mire, las emociones, el ser humano es más emocional que racional. Y cuando un líder sabe manejar las emociones de los demás, puede llevarlos a donde él, a su puerto. ¿Puede pensar en este momento en un líder que sabe mover las emociones y mover a las masas de un lugar a otro, no necesariamente religioso? Bueno, recordar a Hitler, por ejemplo, era un hombre que tenía esa capacidad de mover las masas. Y ahora en el mundo moderno. En el mundo moderno podíamos señalar. Por ejemplo, Jimmy Swaggart en su época fue un líder religioso que movió masas. Sí, en su época, en el siglo XX. Y en el siglo XXI, ¿quién sería un líder religioso político que mueve masas, que sabe mover emociones? Bueno, hay muchos y yo creo que es digno de estudiarlos, de admirarlos y de respetarlos cuando hacen las cosas bien. O sea, mover emociones quiere decir llevar a las personas a llorar, a reír, a histerias colectivas. Eso es mover, digamos, emocionalmente. Si yo la voy a mover con fines económicos es a ofrendar, a diezmar. Si yo la voy a mover a fines políticos es para movilizarlas de un lugar a otro, para que me den un voto en diferentes áreas, ¿no? Fíjese que hay un cuadro bíblico que me gustaría para ver que usted me ayude después. A ver, adelante. Hay un padre que tiene 2 hijos. El padre le dice a su hijo mayor, quiero que tú me hagas este trabajo. Y el hijo mayor le dice, padre, no puedo, no te lo voy a hacer. Pero su segundo hijo le dice, papi, no te preocupes, yo te lo hago. Y dice la historia bíblica que el segundo hijo que dijo que iba a hacer las cosas a su padre. No las hizo. No las hizo. Pero el que sintió, que dijo que no iba a hacer, terminó haciendo las cosas de su padre. Ahora, ayúdeme, doctor, ¿es manipulación? ¿Qué sintió ese muchacho? ¿Culpa, resentimiento o arrepentimiento? ¿Qué cosas? Porque para poder conjugar el tema de la manipulación en esta área. Interesante pregunta. A veces yo he dicho no voy a hacer algo, pero cuando estoy en mi casa digo la verdad es que mejor debo hacerlo y comienzo a reflexionar y a ver el panorama un poco más amplio y allá como a la 1 de la mañana cambio de opinión y digo no, voy a ir a este lugar y voy a hacer esto, aunque originalmente dije que no lo iba a hacer, porque yo observo y ya reposadamente llego a la conclusión que me equivoqué y que es más conveniente para mí y es de beneficio a las otras personas que haga aquello que dije que no. Me imagino que esa fue la misma experiencia de este joven. Pues yo pienso que exactamente lo mismo con un predicador o un pastor. Veamos. Que este hombre lanza una palabra y creo que guiado por el Espíritu Santo que toca los corazones, habrá personas que digan, no, el pastor me está manipulando, el reverendo quiere que haga tal o cual cosa. Y hace comentarios fuera de serie, comenta con personas que no son las correctas, pero cuando está a solas y si es una persona renacida en Cristo, el Espíritu Santo le va a hacer ver que yo no veo que es una manipulación, sino que va a obedecer directamente a esa voz y va a hacer lo que su pastor o su reverendo Usted dice. es un predicador. Y predicador de masas a través de la televisión y en vivo y a todo color. Pregunta, ¿usted como predicador sabe cómo hacer llorar a las personas o hacerlas reír o entretener? ¿O es natural, vaya, que usted cuente una historia o alguna cosa y la gente llora o algo, o es intencional? ¿Cómo funciona eso en un predicador? Doctor Raúl, yo creo que la predicación, como lo definía Osvaldo Motesi, es satisfacer necesidades humanas. Y la predicación, si yo voy a predicar y no voy a satisfacer las necesidades de ese hombre que anda bien peinado y con su corbata,
De acuerdo, pero no contesta mi pregunta. Sí, a eso voy. Entonces, yo creo que no es manipulación cuando Dios ha tratado primero conmigo para desarrollar ese sermón y yo tengo un propósito y toda predicación tiene un título, tiene un propósito. Pero usted escoge la ilustración y esa ilustración primero captó su corazón y usted sabe que al contarla también va a causar una impresión. Voy a identificarme con el dolor del otro, pero ¿le llamaría yo manipulación a esa identificación? Es como el alcohólico. El que es alcohólico y escucha en Alcohólicos Anónimos el testimonio de otro que sufre y que ha sufrido lo que él está sufriendo en ese momento, ese hombre seguro que regresa, seguro que dice, si este salió, yo voy a salir. No entiendo allí si es manipulación o es salir de su estado crítico emocional. Ok, muy bien. Vamos a seguir conversando sobre este interesantísimo tema de la manipulación religiosa en nuestro próximo segmento. Usted está viendo UPL 360. No se vaya y quédese con nosotros. Hace 5 años se estableció el Campus Cancún UPL en la iglesia Rocafuerte de la ciudad de Cancún. El pastor Asensio Mancilla es el rector del mismo. En este momento ya se han celebrado 2 graduaciones, una en el programa de liderazgo avanzado y otra en el diplomado de ministerios pastorales. Además, hay 2 profesores del campus cursando estudios en el programa de maestría en pensamiento cristiano. Después de este gran éxito, se ha abierto el campus a toda la ciudad y a la iglesia de Cancún. Usted está viendo UPL 360. Pedro, hay algo interesantísimo. Manipulación por culpa, ¿verdad? Hay gente que dice, miren, los que no lleguen a tal hora, o el que no haga esto, entonces comienzan a decirle un montón de cuestiones que le van a ocurrir, las plagas de Egipto le van a caer, y entonces mantiene a la congregación bajo la psicología del miedo, ¿verdad? Creando ese sentimiento de culpa, y entonces ahí está, día y tal hora, si no llega, si usted tiene que venir el miércoles al culto, si no viene el miércoles al culto, usted no es un buen cristiano, y tiene que venir el sábado, y tiene que venir el domingo, y un montón de historias. ¿Hay manipulación? Ahí entramos en un tema muy interesante, doctor. Es muy interesante su reflexión, porque ¿cuántos púlpitos en América Latina, fíjese usted, ocupan la predicación para usar un lenguaje coloquial, sacarse clavos o decir cosas que no pudieron decírsela a la persona, las arrojan desde el púlpito cuando el púlpito no se debe de ocupar para eso, para poder manipular a un grupo y buscar una solidaridad falsa o buscar un refugio lastimero, y eso sí, allí yo no creo que sea revelación, más yo lo relaciono con pecado. ¿Y cómo haría usted si es pastor de una iglesia y el 70% de su congregación no le viene los miércoles? Y entonces comenzaría los domingos a tirarles machete, como dicen nuestros amigos allá, y decir los que no ven en el miércoles no son cristianos consagrados y demás, y crea la psicología del miedo, sí, y la culpa. Yo creo que en ese sentido hay muchos hermanos, pero creo que ya son menos. Ya
Hay gente que cree que el hombre que no fue ese miércoles y se quedó con su familia o salió a comer con su familia, también allí en esa reunión está el Señor y no está descarriado como le hacen creer o está en pecado. Yo siento que vamos adquiriendo madurez en este sentido, y ese legalismo es el que ha afectado y ha dañado tanto la obra de Dios en todo nuestro continente, porque realmente hemos tenido pastores que no solamente con la reunión en el culto, sino que usted no dio su diezmo, usted no ofrendó para esto, usted no tiene por qué venir. Entonces, cosas como le han hecho hasta marginar y hacer sentir al otro que estén en pecado. Pero yo creo que qué bueno que este programa es para ilustrar, para decirle a la gente que no es así. Cuando como pastor alguien me dijo, fíjese pastor que no pude venir el domingo porque salí con mi familia para estar un tiempo con mis hijos, yo le digo, qué bueno, sí vino. Y quizás aquí en este espacio físico no, pero estuvo en la gracia y en el favor de Dios acompañando a sus hijos y a su esposa. Por eso las iglesias deben de tener sus cultos por la internet, mi estimado hermano. Porque cuando surge un imprevisto, eso no debe ser la regla, por supuesto, no estoy diciendo que eso, pero por vía de excepción puede ver el culto y recibir la palabra en la noche sin ningún problema. Por esa vía que usted dice, sí. Vía de excepción. De excepción, bueno. Y ahora, en la posmodernidad, uno puede diezmar por la internet, el PayPal, y puede poner su tarjeta de crédito y adorar al Señor utilizando la tecnología. Mire, doctor, yo creo que en eso yo discrepo un poco. A ver, veamos. Es que por internet no se abraza, no se saluda al otro. No, estoy hablando de dar el diezmo, la ofrenda. Sí, también yo creo que algunas personas volvernos más cómodos, no incomodarnos en estar en comunión, la comunidad de fe. Se lo pongo de otra manera, se va a Europa para una conferencia de 2 semanas. Es el momento de ofrendar a su iglesia. Usted no está en su iglesia, pues usted puede ofrendar desde España, de Italia, del lugar que usted está, y igualmente ora al Señor, Señor, con todo mi corazón, y pone todos los dígitos de la tarjeta. Gracias y yo estoy aquí con mi comunidad de fe. Usted está por razones de trabajo o de vacaciones. Sí, hay otros también que pueden quedarse en su cama, solo le pueden hacer un agujero a sus sábanas para poder ver. Es decir, eso está incorrecto, evidentemente. Pero está tan cerca, doctor, para hacer eso, excepto de que no puede meter la tarjeta para ofrendar. Pero lo que yo quiero decir es que jamás las comunidades de fe son sustituidas por algo que sea tan impersonal como depender de una máquina y recibir. Estoy de acuerdo que en esas reglas que usted menciona sí se puede hacer, pero volviendo al tema de la culpa, yo quisiera que ahondáramos un poquito en eso, porque sí tenemos mucha gente que está golpeada, herida, y que hay personas, hay hombres que pasan momentos difíciles, toda una noche de rodillas por algo que le quieren arrancar a Dios, por algo que hicieron, porque se sienten culpables o los han hecho sentir culpables. Los han hecho sentir culpables. Entonces, o aquel hermano que no fue a arrodillarse al altar, ¿verdad? Porque ese hermano oró allí en la silla, allí no lo escucha Dios, tiene que hacerlo acá. Yo creo que son cosas que tenemos que irnos quitando, porque a libertad nos ha llamado el Señor, y en Cristo somos libres, y donde esté el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ok, aquí dice creación de sustitutos de Dios, los semidioses humanos. Digamos, cuando nosotros creamos, es decir, sustituimos a Dios por un hombre, líder, que nos está llevando a una u otra dirección. ¿Qué piensa de eso usted? Yo le llamo a eso idolatría. Idolatría es sustituir al Dios sustentador de todo. ¿Usted conoce casos concretos sobre ese tema? Hay personas que siguen tan de pie a su líder que solo le falta persignarse enfrente de ellos. Y eso es sustituir al Dios eterno, hecho carne y que vive entre nosotros. Yo creo que el respeto a mi pastor
el amor, el cariño va a estar siempre, pero recordar que Dios está por sobre todo y que Dios es el Padre de todos. Ya, entiendo. Pedro, ya para finalizar sobre el tema este de la manipulación religiosa, ¿es entonces la manipulación correcta o incorrecta? Yo le diría que la manipulación, manejándola desde la perspectiva del equilibrio y para el bien, cada líder debe de usarla. Claro. Siempre y cuando sea para el bien de la comunidad, para el bien del prójimo y no para sus intereses personales. Expliquémonos a la audiencia porque pues esa palabra manipulación es un tabú. Hay momentos donde uno está liderando un grupo, una circunstancia donde surgen imprevistos y usted no tiene tiempo de consultar, pedir un consejo, usted tiene que tomar decisiones y tiene que mover el grupo inmediatamente, tal o cual cosa. Entonces, en esos hay casos donde es válido hacerlo y en otros no. Ahí es donde se necesita pues la sabiduría de Dios, pero todo está en la motivación que hay en el ser humano. Esto es muy importante, ¿no? Y el Espíritu Santo es el que convence, porque hay líderes que tienen proyectos, sueños de reino, metas, y cuando el Espíritu Santo está ahí, Él es el que va a poner en las personas, porque hay personas que de momento usted les presenta un proyecto, lo rehúsan y ahí viene el convencimiento del líder. Pero más que manipulación, yo quisiera quedarme con el convencimiento del Espíritu Santo para que este hombre de Dios llegue a lograr ese sueño, esa meta que se ha propuesto. Muchísimas gracias, Pedro. Ha sido extraordinario y exquisito hablar con usted. No se vaya, quédese con nosotros. Este es su PL 360. Universidad para Líderes, con sede en la ciudad de Chicago, es una institución educativa que sirve a la Iglesia en un mundo globalizado y posmoderno. La oferta educativa de la UPL consta de 10 diplomados y 2 carreras de grado. Tiene convenios firmados con varias universidades e instituciones educativas de los Estados Unidos y Latinoamérica, que le da la credibilidad y el respeto de la iglesia a la cual sirve. UPL es un nuevo paradigma educativo en Iberoamérica. Es tecnología y academia de alto nivel. Es una facultad de profesores de reputación en el mundo académico. Es educación actualizada a través de carreras y diplomados novedosos. UPL piensa que la Iglesia es el cuerpo de Cristo llamado a trascender en la sociedad. La Iglesia trasciende si sus líderes se capacitan para trascender. Trascender es vital para la Iglesia, pues le garantiza el cumplimiento de su misión. La misión de UPL es ayudar a la Iglesia a trascender. Entre los recursos que UPL pone a la disposición de sus alumnos están el portal académico con todos sus servicios, la biblioteca en línea, el aula virtual, la plataforma académica para los programas de grado, videoconferencias, entre otros. UPL es una franquicia educativa que puede ser operada y administrada por cualquier denominación, concilio, iglesia o persona una vez establecido el convenio operativo. En la actualidad, UPL cuenta con más de 30 campus en toda Iberoamérica y con miles de alumnos distribuidos en más de 29 países, graduando un promedio de 350 personas por año. En UPL formamos a aquellas personas llamadas a cambiar al mundo, que hacen que las cosas pasen, que hacen de un imposible algo posible, que llaman las cosas que no son como si fueran. Aquellos de quienes se dice, estos que trastornan al mundo entero también han venido aquí. Universidad para Líderes, el plan de Dios para la iglesia de hoy.
Universidad para Líderes opina lo siguiente: manipulación religiosa. Evidentemente, la palabra manipular quiere decir modificar la voluntad de un ser humano hacia una u otra dirección. Evidentemente, este movimiento puede ser con buenos propósitos o malos propósitos. Y usualmente esto se hace con malos propósitos. Ahí es donde está el detalle. La iglesia ha sido acusada de ser manipuladora. La iglesia entonces se ha visto envuelta en una serie de circunstancias de esta naturaleza. En Universidad para Líderes educamos a las personas a ejercer un liderazgo para hacer las cosas de acuerdo al plan, al propósito de Dios, según los principios de la palabra de Dios, según los principios éticos que deben corresponder, y nunca llevar a la persona a hacer aquellas cosas que son incorrectas. De tal manera pues que la manipulación religiosa existe en el mundo de las finanzas, en el mundo de la administración de la iglesia, en el mundo de la vida, de las prácticas religiosas. Pero los objetivos nuestros son completamente diferentes. Qué bueno que ha estado en el programa de hoy, UPL 360, manipulación religiosa. Para mayor información, acceda a nuestra página universidadparalíderes.com y ahí usted va a encontrar más información sobre este tipo de temas. Gracias por acompañarnos.